Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 22 de enero. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Como siempre, vemos primero el Evangelio. Marcos 3, 1 al 6. De nuevo Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Delante de sus enemigos, que espían todas sus actuaciones, cura al hombre del brazo paralítico. Lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado. Pero antes pone a prueba a los presentes. ¿Se puede curar a un hombre en sábado? Y ante el silencio de todos, dice Marcos que Jesús les dirigió una mirada de ira, dolido de su obstinación. Algunos, al encontrarse con frases de este tipo en el Evangelio, tienden a hablar de santa ira de Jesús. Pero aquí no aparece lo de santa. Sencillamente, Jesús se enfada, se indigna y se pone triste. Porque estas personas, encerradas en su interpretación estricta y exagerada de una ley, son capaces de quedarse mano sobre mano y no ayudar al que lo necesita con la excusa de que es sábado. ¿Cómo puede querer eso Dios? Al verse puestos en evidencia, los fariseos se pusieron a planear el modo de acabar con él. Jesús dice al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí delante. Y a los otros les dice: ¿es lícito hacer el bien en sábado o hay que hacer el mal? Para ti no es la ley, ni aun la ley del Sabbat, lo que tiene la primacía. Es este pobre hombre paralizado, esta persona, lo primero. Las leyes están hechas para el bien de las personas, nunca la ley por la ley, el reglamento por el reglamento. ¿Cuáles son las obediencias a las que he de someterme según mi estado de vida? Ayúdame, Señor, a descubrir sus razones profundas para someterme a ellas desde mi interior y libremente, y no a la fuerza o mecánicamente, formalmente. Jesús les pregunta: ¿qué es más importante, el salvar una vida o el matar? Sí, Dios está a favor de la vida, de la salvación, de la felicidad. Jesús afirma el primado de la conciencia humana sobre la regla. De hecho, Jesús no destruye el sábado, incluso pone de manifiesto en profundidad su sentido profético. Debería ser el día de la alegría, el día de la vida, el día de la fiesta, el día de Dios, el día en que se hace el bien, el día en que se salva una vida. Pero aparentemente Jesús transforma enteramente la concepción mezquina de que la ley se había hecho sus responsables. ¿Qué concepción tengo yo, por ejemplo, del domingo? Y ellos callaban entonces, dirigiéndoles una mirada llena de ira, entristecido por la dureza de su corazón. No quieren contestar a su pregunta. Están seguros de sí mismos. Son ellos los que poseen la verdad, los dueños. Ni siquiera inician el diálogo, se callan. Ni siquiera quieren disentir. Quizás se verían obligados a acusarse. Contemplo tu rostro, Señor, airado. No te importa enfrentarte a tus contemporáneos, no ser de la opinión de los dirigentes, pero tu violencia, oh Señor, no apunta a la muerte, sino a salvar una vida. Tú dices no al mal bajo todas sus formas. Y por esto eres un apasionado. Tú eres capaz de encolerizarte cuando los hombres no quieren cambiar de punto de vista, cuando nos encerramos en nuestros juicios legalistas,
cuando rehusamos responder a las preguntas que nos hacen, cuando endurecemos nuestro corazón, eso te encoleriza, Señor. Pues, Señor, cúranos de nuestros sectarismos, de nuestras estrecheces, de nuestras mezquindades. Una vez fuera, los fariseos se concentraron con los herodianos sobre la manera de prender a Jesús. El Evangelio de Marcos es dramático. Desde el comienzo se entrevé la cruz. Durante 3 años el combate será tenaz y despiadado. ¿De verdad? ¿Qué ley hay en nuestro corazón? ¿Es la ley del amor, la ley de la caridad, salvar a la persona? ¿O somos unos legalistas encerrados en nuestro ambiente de confort, sin importarnos los demás? Hoy, como decía al comienzo, la Iglesia celebra la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Vicente es el mártir más famoso de toda la península ibérica. Los testimonios de su veneración, tanto en Occidente como en Oriente, son extremadamente abundantes. Entre ellos sobresalen los de Prudencio, el más antiguo, y el de San Agustín, su más famoso panegerista, que solía dedicarle un sermón cada 22 de enero. Las actas de su martirio, tal como han llegado hasta nosotros, son ficticias, pero están redactadas sobre unos originales perdidos, más verídicos. Estas actas tienen la importancia de haber servido de modelo para muchas pasiones, naturalmente también fingidas, de otros mártires. Vicente sería oriundo de Huesca, siendo arcediano del obispo Valero de Zaragoza. Fue conducido a Valencia, donde sufrió un cruel martirio, probablemente bajo Diocleciano, a principios del siglo IV. Valero y Vicente fueron prendidos en el año 303 por orden del gobernador Publio Daciano y trasladados a Valencia. Valero fue condenado al destierro y Vicente sufrió el martirio, muriendo finalmente en fecha imprecisa. La tradición le asigna el 22 de enero del año 304 o 5. De acuerdo a la leyenda, convirtió antes de morir a su verdugo. Desde el lugar de su primera sepultura, el cuerpo de Vicente fue trasladado en el mismo siglo de su martirio a una basílica existente fuera de los muros de la ciudad, junto a un arrabal cristiano, conocida como San Vicente de la Roqueta, que mantuvo el culto durante toda la época islámica, estando documentados distintos propietarios cristianos, como el monasterio de San Juan de la Peña, Reyes o Poblet. Siendo el culto que se realizaba en época de la dominación musulmana una de las pruebas más precisas de la existencia de una abundante población mozárabe cristiana. La reliquia del brazo de Vicente I llegó el 16 de octubre de 1970 a la Catedral de Valencia, regalado por una familia de Padua. Según estudios forenses, pertenece a un hombre joven, presenta quemaduras en la piel y se remonta al siglo IV. Se conserva en una capilla de la Catedral de Valencia. Salió en procesión el jueves 22 de enero del 2004, al igual que cuando se inauguró el Año Santo. Esta imagen se repetirá de nuevo dentro de 100 años. El otro está en la Catedral de Braga, en Portugal. Suele aparecer, en cuanto a su iconografía, en pintura con las vestimentas de su rango, acompañado por un ciervo o un cuervo, o sosteniendo una muela de molino. Estos símbolos hacen referencia a su largo y penoso martirio. Es patrono de Lisboa, de la localidad de Artanaz, de Hues, Sigüenza, Corbera, Lucero del Puerto, etc. En la ciudad de Valencia, además de ser su patrón, San Vicente Mártir es también patrón del gremio de sastres y modistas. Las fiestas patronales se celebran este día, el 22 de enero.
San Vicente es el patrón del Orden de los Diáconos de la diócesis de Bérgamo, en Italia. También es santo patrono en las localidades mexicanas de San Vicente Tuncayalab, en San Luis de Potosí, y San Vicente Chicolopan, en el Estado de México. El martirio de Vicente de Huesca primero fue colocado en una cruz en aspa y después en la catasta, donde le rompieron los huesos, le azotaron y le abrieron las carnes con uñas de garfios de acero. Pero no pudiendo dominar su resistencia, mandó entonces Publio Daciano que fuera desollado y colocado en una parrilla en ascuas. Fue arrojado más tarde a una mazmorra, falleciendo después y siendo tirado a un basurero, donde fue defendido por un gran águila ramada. Su cuerpo aún se arrojó al río Turia, en un pellejo con una piedra de molino, pero fue devuelto a la orilla, recibiendo sepultura a las afueras de Valencia, trasladándose más tarde a Lisboa, en cuya catedral reposan sus restos. Como veis, pues hay varias versiones acerca de su martirio, de dónde están sus restos, de sus reliquias. En fin, damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Vicente, diácono y mártir. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.